9:35 minutos, continuamos aquí en esto que es 14 bis, cuarta temporada por Sónica Más. Recién habíamos conversado con Héctor Morcillo de la Federación de la Industria de la Alimentación y ahora tenemos en línea, y le agradecemos por su tiempo, a Luis Campos. Él es abogado, él es coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y un experto en ver detalles de los números vinculados al empleo y a los salarios. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a 14 bis y gracias por estar aquí otra vez, porque sé que tu palabra es muy valiosa en este contexto volátil, de incertidumbre y también preocupante. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Luis, a ver, recién habíamos hablado con Morcillo y nos decía que las paritarias se encaminan a una negociación mensual a partir de esta espiralización de los precios que se dio desde la asunción del gobierno de Milei. ¿Vos creés que es viable y que es factible que se den negociaciones cada 30 días en el sector privado, sobre todo, porque en el estatal todavía el gobierno no dio referencias de cómo va a ser la negociación? Es una tendencia que se venía viendo desde hace un tiempo, el acortamiento de los plazos de la negociación. Recordemos que hace unos años la regla era negociaciones anuales, después empezaron a aparecer las negociaciones anuales con revisiones que a veces eran una revisión en el año, luego fueron 2, 3, 4 revisiones en el año, y ya este año esa lógica de una negociación anual con revisiones se dejó de lado y ya pasamos a negociaciones mucho más cortas. Fundamentalmente, como la regla de este año fueron más que nada negociaciones trimestrales, cuatrimestrales, pero incluso en algunas actividades ya estamos con esquemas de negociaciones mensuales, bancarios, sin ir más lejos, desde agosto ya viene negociando todos los meses, acaba de cerrar la paritaria con el ajuste de noviembre y un adelanto para diciembre, que luego se va a corregir en enero cuando se conozca la inflación de diciembre. Judiciales en la capital, los judiciales nacionales también vienen con un esquema de discusión de tipo mensual, así que por ahora son excepcionales esos casos, pero muestran una tendencia que va en la dirección de lo que les decía Morcillo, porque efectivamente en un contexto de aceleración inflacionaria la idea de discutir acuerdos salariales largos es cuando menos extraña, así que es muy factible que vayamos a un esquema de discusiones mucho más cortas. Ahí va a depender mucho de cada actividad, pero lo cierto es que, a ver, si repasás las cláusulas de revisión que hay previstas para diciembre, enero y febrero, estás comprendiendo prácticamente la totalidad de las actividades, así que sí, es muy factible que vayamos a un esquema de esas características. De todas maneras, y acá pongo tal vez algún signo de interrogación, hay que ver cuál va a ser la política de la nueva Secretaría de Trabajo, es decir, qué tipo de acuerdos va a impulsar la nueva Secretaría de Trabajo, porque me imagino que en un contexto donde el objetivo del gobierno es, tal vez no en los primeros meses, pero sí ya más entrado el año que viene, va a ser bajar los niveles de inflación, y en eso lograr que los acuerdos salariales sean un poco más largos también va a ser un objetivo de las nuevas autoridades de la cartera laboral, pero bueno, todo eso es un poco está en veremos porque todavía no ha habido muchas precisiones en ese sentido. Luis, en medio de esa incertidumbre, te quería preguntar porque tengo entendido que debería convocar y que de acá saldría la primera señal de la nueva gestión en lo que respecta a la política salarial, debería convocar al Consejo del Salario en los próximos días, teniendo en cuenta que está vencido y que ya se había acordado en la última actualización convocarse para diciembre, ¿no? A ver, Hay una expectativa en cuanto a eso para conocer qué podría pasar con la política salarial. En caso de no convocarse, teniendo en cuenta que se trata de un ámbito tripartito, por ley, establecido por ley, ¿qué podría pasar? a ver, por un lado es obligación del Estado convocar periódicamente al Consejo del Salario. El problema es que no existe ninguna sanción formal si no convocan, con lo cual es una obligación que tiene patas cortas, no tiene dientes Bien. muy afilados. Entonces ahí el problema es si no convocan al Consejo del Salario, seguramente eso va a depender mucho de qué capacidad de presión tengan las centrales sindicales, porque recordemos que en el Consejo del Salario participan las centrales sindicales, no los sindicatos por rama de actividad.
y me parece que eso va a depender un poco de cuál sea la decisión final que tomen tanto la CGT como la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que por ahora están, a la expectativa. En los tres casos manifestaron alguna preocupación con un carácter muy intenso. Se declararon estado de alerta de movilización, rechazaron las medidas del ministro Caputo, pero me parece que ahí estamos un poco a la espera a ver cuál va a ser la decisión del gobierno nacional respecto del Consejo del Salario y en su caso qué tipo de reclamo van a llevar adelante las centrales sindicales. Yo no dudo que van a reclamar la convocatoria rápida al Consejo del Salario, pero de ahí a que eso sea efectivo por parte de las autoridades del gobierno nacional hay un trecho, y además ha habido alguna señal un poco desalentadora en ese sentido, sobre todo cuando habló el ministro Caputo de congelar nominalmente los valores del programa Potenciar Trabajo, que recordemos, los beneficiarios de Potenciar Trabajo perciben el salario social complementario, que es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Si ya el gobierno está anunciando que va a congelar nominalmente el salario social complementario, tal vez ahí hace una señal indicativa de cuál va a ser su postura en el Consejo del Salario, si es que lo convoca. Podríamos pensar que si va a seguir la misma línea, y ahora acá estamos haciendo hipótesis, el gobierno estaría pensando también en un congelamiento nominal del salario mínimo vital y móvil, lo cual, con una inflación corriendo al 20, 30, 40%, no tenemos muy claro los niveles, pero en cualquier caso son altísimos, implicaría una caída en términos reales realmente muy importante. Lo consultamos incluso hasta ayer a la noche, estuve conversando con Omar Yacine, o gente que está trabajando con él, el nuevo secretario de Trabajo, y me decían que la postura es desindexar los salarios de la inflación. No es congelamiento explícitamente dicho, pero sí se advierte una licuación, porque uno va al supermercado y ve que hay remarcaciones todos los días, o que el ministro de Economía dice que hay una inflación del 1% por día, y los salarios no aumentan el 1% por día, eso ya lo sabemos. Entonces, cuando la gente, la nueva gestión de trabajo dice que la intención es desindexar los salarios de la inflación, podemos intuir que vamos a, esto que decías vos, a una caída gradual del poder de compra, que no va a haber una recomposición, sino una caída gradual, es decir, el que menos pierda. Desindexar los salarios es una forma sutil de decir que los salarios caigan, es lo mismo, es decir, exactamente lo mismo. Acá el gobierno podría decir, bueno, desindexar también podría permitir que los salarios crezcan por encima de la inflación. No creo que estén pensando en ese escenario. De hecho, la inflación del 1% mensual, antes de todas estas medidas, nos tira los valores de diciembre a largamente arriba del 40%. Ya el 1% mensual, que salió a decir el ministro Caputo en estos días, es un 36% mensualizado, con lo cual estaríamos hablando de una inflación en torno al 40, al 50% en diciembre. Si los salarios no acompañan eso, si se quedan muy lejos de eso, y un poco la declaración del secretario de Trabajo va en ese sentido, eso implica una caída del salario real muy importante. O sea, no son un par de puntos. Estamos hablando de una caída de 10, 15% en un mes. No hay muchos registros en el pasado reciente de una caída tan brutal en un plazo tan corto de tiempo del salario real. Te diría, habría que irse a la hiperinflación de 1989 o más atrás a abril, mayo de 1976. No hay muchos registros de una caída en un mismo mes superior al 10, 15% que podría dar diciembre o enero, si no hay una política de ingresos muy activa de parte del gobierno nacional, dados los crecimientos, los niveles inflacionarios que previsiblemente parece que vamos a esperar para los próximos meses. Luis, lo último, y yo sé que sos muy celoso con los números, pero vos habías hecho antes de esta corrida inflacionaria que se dio entre el balotaje y la asunción de Milei y esta primera semana de gobierno, vos ya habías venido advirtiendo de una fuerte caída, no una fuerte caída, pero habías advertido una caída tanto de los salarios del sector privado, del sector registrado, tanto también en los asalariados del sector público y también en las jubilaciones. Ya habías advertido de una caída, a ver si no me equivoco, habías advertido entre el 3 y el 5% tomando 2023.
con este dato mensual de diciembre, esa caída podemos pensar e imaginar que la caída anual de los salarios, tanto del sector público como privado y también de las jubilaciones, está garantizada una caída del poder real del 20% aproximadamente anual. A ojo, ¿eh? Ahora, tendría que hacer los números, pero 20 me parece un poco mucho, arriba del 10 seguro. Habría que ver, va a haber que terminar haciendo los números finos. También hay que esperar cuáles son los niveles de actualización nominal de los salarios en diciembre. Hay algunas actividades que, paradójicamente, tienen cláusulas de indexación automática en los salarios para diciembre, y 3 son muy importantes: aceiteros, bancarios y metalúrgicos, que indexan por IPC, con lo cual, si el IPC de diciembre da 40%, el aumento de salarios para los metalúrgicos, por ejemplo, en diciembre, va a ser 40%. Esto se va a cobrar en enero, cuando se conozca el IPC de diciembre, pero lo cierto es que hay algunas actividades, al menos esas 3, si no recuerdo mal, creo que Marítimos también tiene una cláusula similar, que ajustan por inflación. Entonces tendríamos WOM, bancarios, marítimos y neumáticos. Y aceiteros. La de neumáticos no sé si sigue vigente, porque este año no sé hasta dónde, no tengo la letra fina del acuerdo de este año de neumáticos. Pero por lo menos esas 4 seguro. Y entonces el resultado final de la caída del salario real del 2023 no solo va a depender de la inflación de diciembre, sino también de cuánto de la actualización nominal de los salarios en diciembre, que también hay muchos aumentos previstos. A ver, UTEDIC tiene previsto un 27% en diciembre, producto de las cláusulas de revisión y más, así que ahí va a haber que hacer la cuenta al final, pero seguro, con estos niveles de inflación estamos hablando de una caída superior al 10%, lo cual, insisto, en un año es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Que supongo, a ver, estos son acuerdos tomados, firmados y sellados en 2023 con otra gestión. Habrá que ver lo que son los acuerdos 2024-2025, por decirlo de alguna manera, que es ahí donde va a entrar en juego la futura gestión. Luis, te agradezco por tu tiempo, te deseo buen fin de año, lo máximo que se pueda en este contexto, y nada, siempre es muy útil escucharte, y sobre todo en este contexto de incertidumbres y que hay que hacer cuentas y nada, y ver muy atentamente la realidad. Abrazo grande, Nicolás, y buen año para vos también. Muchas gracias. Luis Campos, abogado y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, pasó por 14 bis.